Bueno, vamos a la lección de hoy, entonces, a lo que vamos a cubrir, que tiene que ver con las implicaciones y las aplicaciones del texto. Ahí el punto número 1 es tratando con las implicaciones del texto, ¿Qué son las implicaciones? ¿Y cómo la distingo de las aplicaciones? Bueno, son dos conceptos que se relacionan, pero son diferentes. No son opuestos, sino que se complementan. Las implicaciones son lo que le dan el poder trascendente, por ejemplo, a una predicación. Las implicaciones son lo que hacen de un discurso, de un sermón que se predicó hace 200 años, lo hacen atemporal, lo hacen relevante para nuestro tiempo. Te dije en el comentario de los tesoros de David, diferentes pastores comentando acerca de los salmos, que vos lo lees hoy, y eso tiene siglos de haberse escrito, sin embargo, trascendieron la cultura de ese momento y se hace relevante hoy, ¿no? Muchos de esos comentarios se escribieron antes de que seamos nosotros una nación, imagínate. La antigüedad que tiene y cómo nos sirve. Antes de que nuestra cultura argentina se forme, esos comentarios fueron escritos y nos sirve, porque no tiene que ver con la cultura, sino con las implicaciones, ¿no? Eso es lo que le va a dar realce, importancia al pasaje que estás estudiando. ¿Qué es implicación? Bueno, el diccionario dice que es la acción de llevar una cosa aparejada a otra. Son principios derivados de una enseñanza particular. Las implicaciones son el sentido o la significación de un texto para mi vida hoy. Esas son las implicaciones. Mucha terminología voy a estar repitiendo y voy a estar redundando en lo que son las implicaciones. Quiero que esto se quede bien grabado en nuestra mente, ¿no? ¿Qué hacen las implicaciones? Bueno, las implicaciones nos van a marcar la forma en cómo tengo que cambiar, cómo pienso sobre ciertos temas. Por ejemplo, cuando se predica acerca del dinero, vamos a poner, ¿no? Las implicaciones de ese pasaje que se está predicando tienen que confrontar mi corazón, me van a llevar a cambiar, a afirmarme en las convicciones sobre la administración, por ejemplo. ¿Cómo tengo que formar nuevas convicciones? ¿Y cómo tengo que vivir? Todo eso me lo va a dictar las implicaciones del texto. Las implicaciones son básicamente el qué del sermón, ¿no? Es, bueno, pero ¿qué quiere decir esta predicación? ¿Qué quiere decir este salmo? ¿A qué nos lleva este pasaje? ¿Qué es lo que nos está confrontando? Entonces, esas son las implicaciones. Las implicaciones no tienen que ver solamente con lo que el autor le está diciendo a su audiencia original, sino que trasciende a la audiencia original, va más allá. ¿Cuál es el principio, la verdad axiomática, esos que no cambian, ¿no? ¿Cuál es el elemento universal que el autor original está transmitiendo? Porque claro, se dirige a una audiencia específica, pero las verdades que va a dar trascienden a esa audiencia específica. Por eso la Biblia es relevante para nosotros, porque en la Escritura vamos a encontrar esas implicaciones universales. Yo no tengo que venir a un texto de la Biblia y justificar la manera en cómo nosotros tenemos que vivir ese texto hoy. No lo tengo que hacer, porque el texto mismo tiene implicaciones que por sí solas trascienden al texto y son para nosotros, ¿no? Claro, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero fue escrita para nosotros, porque de eso se tratan las implicaciones. Y el autor original está transmitiendo un sentido específico a su audiencia original, eso es innegable, ¿no? Pero hay una realidad, que hay un principio universal que está controlando todo ese concepto. Y ese concepto se aplica a todas las audiencias de todos los tiempos, durante toda la historia.
Por ejemplo, Moisés escribiendo Génesis al pueblo de Israel, a la primera generación específicamente hablando de los judíos. Pero esas implicaciones, esas verdades atemporales, fueron relevantes para la segunda generación, para la tercera generación, para la cuarta generación, para todo el reinado, el periodo de los jueces, para la parte cuando vinieron las monarquías, para el periodo del exilio, para el post-exilio, para el tiempo de silencio, para el nuevo pacto, para todo el Nuevo Testamento, para la iglesia primitiva y para toda la historia de la iglesia y para nosotros hoy, ¿no? No es así si de hecho los maestros de escuela dominical están estudiando Génesis con los niños. ¿Te das cuenta por qué es tan importante eso? Porque hay implicaciones. Y esas implicaciones trascienden a la audiencia original. Y justamente en este punto es el momento adecuado para hablar de implicaciones. Porque cuando nosotros ya hicimos la observación preliminar, ya respondimos qué, cómo, cuándo, para qué, por qué, todo eso, ya hicimos el estudio de los contextos históricos, ya sabemos qué dio origen a este escrito, a quién fue dirigido, quién es el autor, ya sabemos el flujo de pensamiento, cómo se desarrolla el contexto literario, ya tenemos el estudio gramatical hecho, ya sabemos cómo se relacionan las palabras, la idea independiente, la idea central, estudiamos las palabras, hicimos diagramas de bloque, determinamos en una frase corta todo lo que significa el texto, lo complementamos con la corroboración de los comentarios y ya parece que lo dominamos todo, ahora lo quiero aplicar. Pero no hay que aplicarlo en ese momento. Hay que mirar las implicaciones antes de las aplicaciones. No tenemos que correr desesperados a ser prácticos con un pasaje cuando todavía no entendimos la implicación del texto. Y ahora vamos a ver un poco la diferencia entre las dos. Pero pensemos un poquito más en las aplicaciones. Te mencionaba en cuanto... ¿Cómo? En las implicaciones. Sí, eso vamos a pensar un poquito más. Te mencionaba en cuanto a los maestros de escuela dominical. Y ellos entienden que la habilidad de enseñar estas narrativas no tiene que ver con qué bien que puedo contar la historia o qué dinámico que puedo ser al utilizar estos recursos pedagógicos que le ayuden a los chicos a retener la historia, ¿no? No tiene que ver, ese no es el objetivo de ellos y siempre lo marcan, ¿no? Tampoco ellos se enfocan necesariamente o esencialmente en la conducta del chico. No, ustedes tienen que hacer esto, tienen que no pegarle al compañero. No se están enfocando en la conducta de los niños. O ustedes cuando miran sus predicaciones, y les animo a que lo hagan, van a ver que ellos sí abarcan eso, pero no es el punto central de lo que quieren comunicar, sino que lo que están transmitiendo son las verdades universales de las narrativas, las verdades atemporales que el autor original quiso comunicar a su audiencia original, porque esas verdades atemporales son las que nosotros tenemos que aprender hoy. Y eso no tiene que ver simplemente con un cambio de conducta, aunque lo incluye, pero la enseñanza lo que hace es llevar a los niños al arrepentimiento genuino y que su conducta refleje ese arrepentimiento, llevarlos a la salvación, ¿no? Entonces, de eso se tratan las implicaciones. Y quiero leerte algo que mencionaba el pastor Brian Arnold, lo vamos a citar otra vez más en un momento, pero él decía en Eclesia hace como 4 años atrás, que en los últimos 60 años de la historia de la Iglesia se ha puesto demasiado énfasis en las aplicaciones de la predicación en lugar de las implicaciones. Y esto ha resultado en una predicación que se enfoca en el cambio de comportamiento a nivel superficial y le da a las personas maneras superficiales y fáciles de decir que están viviendo según esas verdades, sin tener que arrepentirse verdaderamente del pecado, cultivar la humildad, formar nuevas convicciones y aceptar
todos los costos personales de seguir a Cristo. Claro, cuando nos enfocamos en las aplicaciones, entonces estamos limitados a las formas y a los resultados externos que éstas proveen, ¿no? Pero nos alejamos dramáticamente y para nuestro propio perjuicio de una transformación interna que va a sacudir toda nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que pasa. Y quiero ver dos ejemplos. Creo que te adelantaste, ¿no? Bueno, el primer ejemplo está en Efesios 5, dice ahí. Bueno, también creo que ya vimos este ejemplo, pero es muy práctico para entenderlo. Efesios 5, 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchos de los que están casados o estuvieron en alguna reunión de matrimonios han escuchado predicar este pasaje, y enseguida la aplicación es cómo tiene que tratar el esposo a su esposa, ¿no? Y hay preguntas supuestamente incisivas que se hacen. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores, que la sacaste a pasear, que le compraste un regalo, que le hiciste una comida especial? Entonces, de esa manera se aplica ese pasaje, ¿no? Y parecería que eso confronta al corazón, pero eso es totalmente nocivo para el texto. Porque, por ejemplo, vos no sabés de qué forma práctica, no sé, en África se puede amar a la esposa. Si capaz que los africanos ni les interesa una flor. ¿Te das cuenta? Entonces yo tengo que ver la implicación de ese pasaje. ¿Y cuál es la implicación universal de ese pasaje? Bueno, mira el contexto. El autor, Pablo, está mostrando una vida guiada por el Espíritu, una vida llena del Espíritu. Y esa vida guiada por el Espíritu se va a ver reflejada en la sumisión que tenemos unos a otros. Y va a empezar que todos nos tenemos que someter en el temor de Dios, y empieza dando indicaciones en cuanto a las mujeres casadas. Pero, ¿por qué se dan estas directrices? Porque naturalmente esto no está en el ser humano. Esto no está en ninguna persona. Y todo es como lo opuesto, lo que Pablo te va a decir. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? Y va a decir, ¿por qué se tiene que ordenar al hombre amar a su mujer? Bueno, porque el egoísmo de su corazón no le permite someterse al Espíritu Santo y entregarse en forma sacrificial al amor. Entonces, pero aparte va a decir, como Cristo amó a la iglesia. No es un amor romántico sino que es un amor sacrificial el que el hombre tiene que hacer. Y esto excede a regalarle flores, hacerle una comida especial, sacarlas a pasear. Tiene que ver con el cuidado, porque después va a decir cómo es ese amor. Es de protección y provisión. ¿Cómo tiene que amar el esposo a su esposa? Bueno, tiene que primero asumir su responsabilidad como hombre, como cabeza de hogar. Él tiene que pastorear a su esposa. Él la tiene que proteger espiritualmente, proveerle todo lo necesario para su desarrollo espiritual, en primer lugar. Y como consecuencia, el sostenimiento físico. Pero como consecuencia, eso es secundario. Lo primero que tiene que aportar a su esposa es todo lo necesario a su desarrollo espiritual. La tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Te das cuenta? Como Cristo amó a la iglesia, no es que te provee de cosas materiales, sino que te da bendiciones espirituales. El hombre es el sacerdote de su hogar. Entonces esto es más que llevarle flores, más que tener alguna atención, sino que esto te va a confrontar al arrepentimiento, ¿no? Esto te va a humillar, porque vos decís, yo no soy el que provee la parte espiritual en el hogar. Bueno, hacelo, porque esta es tu responsabilidad. Y yo esto lo puedo decir hace 500 años atrás y dentro de 500 años lo mismo. Porque esta es la implicación del pasaje. Es renunciar al egoísmo del corazón y entregarme en forma sacrificial al cuidado de mi esposa, a la protección y provisión espiritual de ella.
¿Cómo se aplica esto? Bueno, acá te muestro la aplicación. Bueno, yo soy el que va a proponer todos los ejercicios espirituales en el hogar. Yo le voy a decir, vamos a orar, vamos a leer este libro, vamos a estudiar la palabra, vamos a crecer en la hermenéutica, en la consejería, en esto. Yo voy a liderar la parte espiritual del hogar y no mi esposa. Y no porque la voy a estar frenando a ella que se desarrolle en todo lo que más pueda, pero yo voy a tomar la iniciativa en eso. Si yo tengo esa plena conciencia de lo que el texto significa, entonces estoy obedeciendo a la implicación universal de ese pasaje. Eso es. Esa es la implicación. Por eso, eso es lo que tenemos que ver en cada pasaje. Vamos a un pasaje en Éxodo capítulo 20. Y estamos hablando de implicaciones necesarias, las principales. Hay muchas implicaciones que pueden estar dentro de un pasaje. Hay implicaciones teológicas, hay muchas clases de implicaciones. Pero primero tenemos que ir al núcleo, a la implicación central, ¿no? Después te voy a dar otro ejemplo de una implicación secundaria, pero que es muy importante también. Éxodo 20, dice el versículo 13, no matarás. Te busqué este pasaje porque es muy fácil entender la gramática del pasaje, ¿no? No matarás. ¿Quién no va a matar? ¿Cómo? Tú, la segunda persona del singular, tú no matarás. Esa es la idea central, la idea que domina la oración, porque de hecho tiene dos palabras. Así que no es difícil, ¿no? ¿Cuál es el sentido original de este pasaje? No quitarle la vida a una persona. Ese es el sentido original. Eso es lo que la audiencia original tenía que entender. No quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, hay un principio universal que está gobernando este sentido. Y la implicación que gobierna este mandato sería el valor que Dios, que la vida humana tiene para Dios. Es el valor que la vida humana tiene para Dios. Por eso, esta prohibición. Como Dios valora la vida humana, Él prohíbe el asesinato. Él lo prohíbe. Claro, después podemos ver varias implicaciones secundarias. Por ejemplo, el Señor Jesús enseñó que si yo menosprecio a otra persona en mi corazón, estoy atentando contra el valor que Dios le da a la vida humana. Por tanto, soy culpable de este mandamiento de no matar. Porque en mi corazón estoy atentando contra ese valor de la vida humana, cuando desprecio a otra persona, ¿no? Entonces la implicación sería que yo tengo que honrar el valor de la vida humana, ¿no? No solamente con mis acciones, sino también con mis intenciones, porque dice, no matarás, pero yo digo que si alguno se enoja, hay una intención, hay algo interno, tengo que cuidarme en mis acciones, pero también en mis intenciones, con mis pensamientos, con la forma en que me dirijo, que utilizo palabras para relacionarme con mi hermano. No le puedo hablar de cualquier manera. Hay cierta terminología que según Cristo me expone al infierno si las utilizo en contra de mi hermano, porque dice el texto, no matarás. Claro, esto a su vez podemos entender por qué Dios valora la vida humana, porque Él es vida, ¿no? Porque la muerte en realidad es consecuencia del pecado, porque Él no diseñó al ser humano para morir. Entonces, Dios es vida. A su vez, Él controla la vida. Él sostiene, Él da la vida. Pero Dios decide sobre los límites que una persona va a tener. Y nadie puede atentar contra eso. Entonces, no matarás. Después, claro, existen implicaciones relacionadas con esta gran implicación, ¿no? Y de acuerdo nuevamente al contexto de Éxodo 20, ahí tenemos la naturaleza de la revelación de Dios, de la revelación especial de Dios, donde Dios da su palabra por primera vez en toda la historia de la redención. Y el primer mandato es amar a Dios, ¿no? Y claro, todo ese primer grupo tiene que ver con esto.
Y fíjate cómo se relaciona con el contexto, ¿no? Sería que nuestro amor a Dios se refleja en la manera que nosotros percibimos y vivimos de acuerdo al valor que tienen las personas que llevan a su vez esa imagen de Dios. ¿Te acordás lo que dice Santiago? ¿Recuerdan el pasaje paralelo a Santiago? Que dice que cómo vamos a hablar, no me acuerdo bien literalmente, pero que están hechos, nosotros maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios. O sea, no puedes hablar mal, porque eso atenta contra este mandato, no matarás, contra esta implicación, ¿no? Entonces, tenemos que ya hacer todo el trabajo y reconocer cuál es la implicación que está gobernando ese texto. ¿Qué es lo que el texto está diciendo no solamente a esta audiencia, sino a todas las audiencias de la historia? Ahora vamos a ver cómo se hace esto, ¿no? Pero ahora sí, la definición. Quería cargarlos con bastante información antes de desglosar esta definición. Nuevamente el pastor Brian Arnold dice así, de las implicaciones. Son principios trascendentales de un texto de las Escrituras que confrontan y exponen y transforman el corazón. Desglosemos un poquito la idea. Primero dice, principios trascendentales. Claro, no están limitados por el tiempo, no están limitados por la cultura, ni las circunstancias de los oyentes originales, ni tampoco nuestra, ¿no? Sino que son atemporales, son universales en su significado. En segundo lugar, las implicaciones son de un texto de las Escrituras. Lo único que da autoridad a estas implicaciones son que se derivan del texto. No son ideas que yo tengo sobre el texto, sino que están ahí. Y de esa forma se solidifican esas conclusiones, ¿no? En tercer lugar, confrontan y exponen y transforman el corazón. Y es ahí donde apuntan. Las implicaciones apuntan al corazón. No es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Es de adentro hacia afuera. Lo que tiene que cambiar es el corazón. Es el corazón. Y las implicaciones están, están destinadas a renovar todo nuestro pensamiento, a desarraigar nuestro pecado y fortalecer nuestra fe. Por eso una de las cosas que hacemos en la rendición de cuentas tiene que ver con el pecado. ¿No hablamos suficiente del pecado para seguir hablando del pecado? Sí, tenemos que hablar más de eso, ¿no? Porque el punto es desarraigar el pecado de nuestro corazón. ¿Qué da por sentado esa expresión? Si yo te digo, tenés que desarraigar el pecado de tu corazón, ¿qué doy por sentado? Si yo te digo esto nada más, tenés que desarraigar el pecado de tu corazón, ¿qué se da por sentado en esa expresión? Matarlo, pero se da por sentado que ya está el pecado en tu corazón. Yo no dudo de la perversidad de nuestro corazón. Lo que sí a veces me causa duda es cuán intencional somos para matar el pecado en nuestro corazón. Pero perversidad hay en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es reconocer que está eso, ¿no? El que dice no tengo pecado, como dice Primera de Juan, es un mentiroso. Es un mentiroso. No es decir, yo no caigo, yo no tengo pecado. Bueno, entonces ya estás glorificado, ¿no? Entonces tenemos que identificar los principios y te quiero enseñar cómo hacerlo. Y te voy a dar 4 pasos rápidos. Primero, el principio universal tiene que estar arraigado en el texto. Ya te lo mencioné recién. Los principios teológicos estos tienen que estar arraigados, fundamentados en el pasaje que estoy estudiando. Tienen que fluir del texto mismo. Y de ninguna otra parte, ¿no? No es que me acordé de algo, entonces esto significa tal cosa. No. El texto mismo, esto lo tenemos que entender bien. En segundo lugar, estos principios no están vinculados a una situación, ni que está dada en la Escritura, ni que está dada en mi circunstancia. No están vinculados a ninguna situación. Son eternos estos principios, son trascendentales, son amplios y por eso los podemos aplicar.
Por eso podemos aprender de esos principios. En tercer lugar, tienen que elevarse por encima de la cultura. Y esto es más de lo mismo, ¿no? En cuarto lugar, tienen que estar de acuerdo con todas las escrituras. Un principio teológico amplio es suficientemente consistente como para no contradecir ninguna parte de la escritura. O sea, yo no puedo, estoy viendo esta implicación, pero que contradice otra implicación de otro lado. Entonces estoy en error, ¿no? Porque tiene que haber armonía plena. Y una vez que entiendo esto, ahí ya tengo la implicación del pasaje. Tienen que estar de acuerdo con todas las escrituras. Unidad general, ¿no? Algunas preguntas que son, siempre dejo en un margen después de explicar un punto en la predicación, algunas preguntas que tienen que ver con las implicaciones, no con las aplicaciones, sino llevarnos a las implicaciones. Por ejemplo, ¿cómo desafían las verdades de este pasaje la forma en que veo a Dios? Que me veo a mí mismo, que veo al mundo, que veo la vida, que veo a otros. Son preguntas prácticas, ¿no? Después, si quieren, se las paso. Tengo como 30 preguntas acá. Pero son varias preguntas. Vamos a las aplicaciones y ahora seguimos relacionando el tema anterior a ver si podemos entender. La aplicación, ahí puse... la aplicación es la manera práctica en la que realizo y pienso las implicaciones de un texto dado de las Escrituras. ¿Cómo llevar a la práctica las implicaciones de un pasaje? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Bueno, te mencionaba el ejemplo ahí de Efesios capítulo 5, versículo 25, donde dice: maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo llevo a la práctica ese arrepentimiento en mi corazón? ¿Cómo llevo a la práctica ese amor sacrificial? Bueno, voy a planificar. Vamos a leer este libro con mi esposa, o vamos a estudiar estos pasajes, o a la mañana, de tal hora a tal hora, vamos a orar, vamos a gastar estos tiempos. Entonces, de esa manera lo llevas a la práctica, ¿no? Es como lo aplico. Y claro, quiero mencionarte algo, avanza un poquito más, a ver si lo puse ahí. Hay aplicaciones necesarias y aplicaciones posibles. ¿Qué son las aplicaciones necesarias y las aplicaciones posibles? Sencillo. Las aplicaciones necesarias tienen que ver con lo que el pasaje dice en sí. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, versículo 16 dice: no erréis. Fíjense el texto. Santiago, Hebreos, después viene Santiago, capítulo 1, versículo 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. No erréis es no pecar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la aplicación de esto? No pecar, ¿no? No errar. O sea, no hay que mentir, porque el texto en Santiago dice: eso es una aplicación posible, pero no es una aplicación necesaria. La aplicación necesaria es no errar en cuanto a qué. La pregunta tendría que ser: no pecar en cuanto a qué. En cuanto a decir que Dios es el autor del pecado, en que Dios me lleva a pecar. Porque en el pasaje dice: cuando alguno es tentado, en el contexto, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, una vez que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado de la muerte. O sea, entonces dice: amados hermanos míos, no pequen, o sea, no pueden caer en ese pecado de echarle la culpa a Dios por su pecado. Dios no es el autor del pecado. Dios no es el que hace esto. No tienen que pecar. O sea, una implicación que podemos extraer de ahí es: no tengas un concepto pecaminoso de Dios. No tengas un concepto equivocado de Dios. Esa es la verdad que trasciende. Ningún tipo de concepto. Tener un pensamiento
de lo cual Dios no es, eso es pecado. ¿Qué tenés que pensar de Dios? Bueno, lo va a decir después. Dios es bueno. Dios es bueno. Es grande en bondad. Es más, un ejemplo de su gran bondad es la salvación que Él nos dio. Y lo dice el texto, ¿no? Y esa salvación viene por la palabra. La implicación es, no podés pensar mal de Dios, tenés que pensar que Dios es bueno. La aplicación necesaria es, no pienses en cuanto a que Dios es el autor del pecado. Y aplicaciones posibles puede haber, pero pierden autoridad. O sea, no son malas, pero pierden fuerza. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, mirá, la Biblia dice no peques, así que no mientas. Bueno, sí, está bien, no hay que mentir. Y la Biblia dice que no peque, Santiago 1:16. Pero eso no es necesariamente lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que no peque en atribuirle a Dios algo que Dios no es. La implicación universal de ese pasaje es todo lo que Dios no es. Si yo pienso algo que Dios no es pecado. De hecho, por ejemplo, hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, de Tozer, que él dice, ¿qué es idolatría? Define la idolatría como aquel concepto distorsionado de Dios. No es creer en el gauchito Gil, te dice Tozer. Es pensar de Dios algo equivocado. Es cerrarle en cuanto al carácter de Dios. Es definir a Dios de manera imprecisa. Eso es pecado. Y esa es la implicación que está gobernando en Santiago. Quiero mostrarte algo. Antes de que se acabe el tiempo, otro pasaje en 2 de Timoteo. Esto puede ser muy útil. Capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si nosotros vamos al contexto, Pablo está advirtiendo a Timoteo acerca de estos tiempos peligrosos, y va a haber hombres amadores de sí mismos y todo lo que van a hacer esos hombres, y ellos se van a perder. No irán más adelante, sino que su insensatez va a ser manifiesta a todo. Pero en contraste con estos hombres que no van a permanecer, ahí está Timoteo. Timoteo no siguió el camino de su amor propio, de su corazón. No se amó a sí mismo, sino que él siguió el ejemplo de Pablo. Siguió la doctrina y se describe todo lo que hizo Timoteo. Pero ahora es lo que tiene que hacer Timoteo. Versículo 14 va a decir: ahora persiste tú. En aquellas cosas que fuiste imitador mío, ahora persistí en esto, en lo que has aprendido. Y acá tenemos una implicación que es tremenda, ¿no? Uno se pregunta, y quizá esta era la pregunta de Timoteo, ¿cómo es que se le puede hacer frente a los falsos maestros? Vos mirás en YouTube y encontrás un 1% de sana doctrina, pero todo es mentira tras mentira. Pensamientos engañosos. Aún nosotros tenemos mentiras en nuestra mente, cosas que tenemos que desarraigar de nuestro corazón. ¿Cómo es que una iglesia puede mantenerse en la verdad? No somos muchos en números, encima luchamos contra la pereza de querer estudiar la Escritura. ¿Cómo podemos hacer, ¿no?, para hacer frente a todo este sistema de error? Y esto es lo que todas las iglesias tienen que enfrentar. Todas las iglesias se tienen que enfrentar a esto. Y todas las iglesias van a permanecer únicamente aferradas en estas dos cosas. Hay un principio de imitación y hay algo que tenemos que hacer. Hay que imitar. Esto es discipulado. Hay que imitar. Una persona que va a permanecer en la doctrina es una persona que se va a pegar a aquellos que están creciendo y los va a imitar. No los van a ver como un peligro a su propia felicidad. No, que no me vea fulano o tal persona, ¿no? Porque si no me va a privar de mi deleite. No. Me voy a exponer a ello. Voy a estar al lado de esas personas porque quiero permanecer. Y una iglesia que va a permanecer, que va a estar muchos años, que Dios va a edificar, es esa iglesia, ¿no? Donde las personas todo el tiempo están recurriendo a alguien a quien imitar. El creyente imita. Y ahí se dice todo eso. Pero después el creyente tiene que persistir. ¿En qué cosa? Versículo 16, versículo 17.
En la Escritura, en la confianza de la Escritura, aquellas cosas que había aprendido Timoteo. Esa es la implicación universal del texto, ¿no? De esta manera, la iglesia de Éfeso se podía mantener firme. ¿Qué pasó? Falló en esto. Listo, desapareció la iglesia. Esa misma manera es que la iglesia de Tristán Suárez se va a mantener firme. Si no tiene esto, se va a perder. No creas que porque fundación, que no existe nada de eso. Si nosotros no imitamos a aquellos que nos modelan la Escritura y si no nos aferramos nosotros a la suficiencia de la Escritura, vamos a desaparecer. ¿Te das cuenta cómo esto se aplica a todas las iglesias? Pero déjame mostrarte una implicación secundaria. ¿Pero persistes tú? Sí, ahora una implicación secundaria. Porque hay implicaciones, te dije que hay varias implicaciones. Hay implicaciones principales, esta es la que gobierna el pasaje. Pero hay una implicación secundaria acá, que la puedes ver en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez, la palabra niñez ahí no es la niñez de Timoteo. Es la niñez, es la misma palabra que se utiliza para hablar de Juan cuando estaba en el vientre de su mamá. O sea, desde esa niñez podríamos decir, antes de que nazca, ya se le enseñaba la Escritura a Timoteo. Sería una aplicación, una interpretación posible. Probablemente haya nacido y le hayan explicado la Escritura, ¿no? Pero dice, desde la niñez. ¿Te acordás cuando Pablo en los primeros capítulos habla de la fe que habitaba en Timoteo? ¿En dónde habitaba también esa fe? En la mamá y la abuela. ¿Quién le enseñó las Escrituras a Timoteo? La mamá. ¿Y por qué el papá no? Era griego, era inconverso el papá. Pero, ¿qué es Timoteo? ¿Qué representa Timoteo en este momento? Un creyente, sí, pero ¿cómo un creyente? ¿Qué clase de creyente? ¿Es relevante la presencia de Timoteo? ¿Es importante? Es un delegado apostólico, ¿no? O sea, es una persona que va a defender la sana doctrina. Es una persona clave en la vida de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo acá? ¿Dónde se forjó esto? ¿Dónde comenzó esto? En su hogar. Pero ¿quién indujo todo esto? La madre, ¿no? La madre la instruyó. ¿Cuál era el contexto de la mamá? Ella era creyente, pero su esposo no era creyente. Fíjate esto, es un detalle terrible. Esto vos podés mirar las implicaciones de muchos aspectos. No, puede ser que tu esposo sea creyente y no esté tan comprometido con la crianza de tus hijos. Eso no significa que vos no tengas que hacer lo que tenés que hacer. Hay como mamá, es clave esto, pero llevarlo un poquito más allá. Si estas madres no preparan a estos hijos, a estos Timoteos, ¿cómo es que la iglesia va a permanecer? Va a desaparecer. Tienen que estar estas madres que se comprometan a enseñarle la Escritura desde la niñez a Timoteo. Y a Timoteo también. A los dos Timoteos. Entonces, tiene que estar esto. Pero antes de que aprenda a hablar, ya tiene que ser instruido en esto. Con las verdades eternas de la Escritura. Gloria a Dios si los padres son creyentes, pero basta que la madre lo entienda. Y si en el caso de Timoteo tenemos un ejemplo de un padre inconverso, de un padre griego, no aporta nada en su vida espiritual. Y ahí vos imaginate las escenas, porque lo que hoy gozan las mujeres no es lo mismo que gozaban en ese tiempo, ¿eh? No, pero a mí me costaría más, andar a saber, capaz que este griego no se oponía. No, pensá en la cultura de ese momento. La mujer no podía hacer nada en contra del marido, tenía que estar muy seguro para hacer algo así, de instruirlo en otra religión monoteísta, cuando los griegos adoraban a todos los dioses. Entonces, acá tenés implicaciones secundarias, pero ¿qué son estas implicaciones? Ahora, ¿cómo voy a aplicar esto? Bueno, ahí viene la parte de la aplicación. Bueno, voy a estudiar sistemáticamente con mi hijo todos los días. Voy a exponer su mente a la Escritura. Eso es una aplicación.
Posible. No necesaria. Pero ¿cómo voy a aplicar esta implicación? Yo ya tengo la implicación. Y por ejemplo, vos podés decir, bueno, si él tiene que absorber la escritura, pero yo lo bombardeo con dibujos animados, con un montón de cosas, con un montón de estímulos. No, le va a parecer aburrida la Biblia, la historia bíblica. Yo le voy a hablar de Abraham, de Moisés, de todo, pero él nunca se va a imaginar nada. Su mente nunca va a lograr captar, conectar nada. Va a ser totalmente abstracto. Entonces ahí tenés una implicación tremenda, ¿no? Lo voy a exponer. Una aplicación. Claro, es implicación. Hay una implicación que es tremenda, que es el valor que tiene una mamá en la crianza de su hijo. Esa es la implicación. Y la aplicación es cómo esa mamá lo va a instruir. Este libro, aquel recurso. Hay mamás que se comprometen hasta enseñarle, por ejemplo, la escuela a los hijos, y todo parte de ahí, ¿no? O sea, esos son maneras de aplicar. No es que porque le enseña la escuela en casa todos tienen que hacer lo mismo, son maneras de aplicar. Pero la implicación que gobierna es esa responsabilidad, es esa urgencia, y eso es determinante. Y no sé si te haces como palpitar o como que te pone una presión, una carga en tu corazón cuando escuchas eso. ¿Te pasa? Cuando hablamos de los maridos, cuando hablamos de las madres, ¿te pone esa carga? Bueno, esos son implicaciones atemporales. Eso es lo que confronta a nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que aprender. No cómo aplico nada más. ¿Qué implicación tiene? ¿Cómo esto confronta mi realidad? No sé si te pasa, pero a mí cuando yo escucho esas implicaciones, lo primero que ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo? ¿A qué estoy enfocado? ¿Cuál es mi objetivo con esto, con lo otro? Entonces ahí es donde uno es confrontado en su manera de pensar, en sus decisiones, en sus justificaciones. No, yo no hago esto porque mirá mis circunstancias. No, mirá las implicaciones que tenemos acá. Entonces, si nosotros logramos hacer eso con cada pasaje, imagínate lo que va a cambiar nuestra vida, ¿no? Nuestra vida espiritual. Así que bueno, terminamos ahí. ¿Quedó alguna pregunta? Sé que constantemente dije implicaciones, aplicaciones. No fue un error, es así. Escuchen, si es posible, de vuelta a la clase para afirmarlo mejor. Pero bueno, se relacionan estos dos temas y tenemos que manejarlo de esa manera, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo? La explicación es muy parecida a la aplicación necesaria. Es muy parecida, pero es diferente. Por ejemplo, podría, como usando este último ejemplo, decir, bueno, la implicación es esta, la aplicación necesaria es esta y la aplicación posible es esta. Mira, ahí te lo digo. No cometerás adulterio. Fácil ese ejemplo. ¿Cuál es la aplicación necesaria? No tener relaciones sexuales con una mujer que no sea mi esposa. Esa es la aplicación necesaria. Ahí vos tenés aplicaciones posibles, ¿no? Bueno, formas prácticas, qué sé yo. No me voy a sentar a comer con una mujer que no sea mi esposa. Solo, ¿no? Son aplicaciones posibles. ¿Cuál es la implicación? Bueno, es que tiene que ver con el matrimonio, ¿no? Con la pureza en el matrimonio. O sea, no puedo, es infidelidad. Dios es un Dios fiel, o sea, y tengo que pensar bien en la implicación que va a gobernar eso. Pero la fidelidad en el matrimonio, eso es lo primero que pensaría yo como una implicación universal, la fidelidad en el matrimonio. Eso yo lo puedo hablar en cualquier cultura, en cualquier época. Pero el hecho y la aplicación necesaria tiene que ver con eso, pero después tenemos otras implicaciones y también aplicaciones, tanto posibles como secundarias, y hay mucha ramificación ahí. Pero no sé si sirvió un poquito el ejemplo. ¿No tanto? Bueno, defino el concepto, después podemos buscar ejemplos. Pero defino el concepto. Implicación es lo que no está determinado por la cultura, pero que es una enseñanza universal. Eso puede haber tanto. Es un principio.
un principio atemporal. Porque hay muchos principios, pero hay principios que son atemporales. Esos gobiernan y trascienden todas las culturas. No los busco y trato de desvincularlo de cualquier época. Eso es. Aplicación necesaria es lo que necesariamente el pasaje dice a su audiencia y que probablemente también me diga a mí. Hay aplicaciones necesarias que no se pueden aplicar a nuestra cultura, a nuestro tiempo. ¿Cómo tomar un vaso de vino? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué le dice? Toma vaso vino, ¿no? Eso no tenemos que aplicarlo nosotros hoy. O como el Levítico, el lavarlos antes de entrar al templo. Claro, son aplicaciones necesarias para ese momento. Pero ¿qué pasa? Lavarnos antes de entrar al templo. ¿Cuál es la implicación ahí? La santidad. Tenemos que presentarnos santos delante de Dios. ¿Te das cuenta? En Levítico sería un buen libro para estudiar las implicaciones universales, porque nada va a ser necesario ahí. O sea, no vas a sacrificar a nadie, no vas a tirar sangre, y todo eso tenían que aplicar ellos ahí. Pero hay toda una serie de implicaciones universales. Hay bastante gente allá esperando, así que vamos a... Créanme, ¿por qué no me creen? Entonces vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo y porque esto realmente es lo que necesitamos. Necesitamos crecer en estas implicaciones, aprender y, Señor, queremos seguir avanzando en el estudio hermenéutico, en cómo interpretamos la Escritura. Padre, queremos honrarte y en esta mañana también disponer nuestro corazón a todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre del Señor Jesús, amén.